Egunon, muchas gracias por haberme invitado. Me hace una particular ilusión el poder estar aquí representando al sector de biociencias y de salud en toda la estrategia RIS3. Permitidme que me remonte hasta el año 2000. Yo he tenido una enorme suerte de aterrizar aquí, siendo gallego en Euskadi, justo cuando nacía la estrategia BioBasque, la estrategia BioBasque 2010, y con el gran Joseba Jaureguizar desde la Dirección de Ciencia y Tecnología y con toda una serie de astros que se alinearon ahí, la revolución genómica, los centros tecnológicos conscientes de que había que dar un cambio hacia nuevas tecnologías, mi suegra también insistiendo en que volviésemos a casa de una vez. Todo eso permitió que se crease el caldo de cultivo idóneo para poder generar un nuevo sector industrial aquí. María Aguirre, que está ahí asiente, María, que ahora está en Osakidecha, fue una de las cabezas que ayudó a diseñar todo esto. Y este diseño fue posible porque todas esas personas se abrieron al mundo y se fueron a ver qué se estaba haciendo en Boston, qué se estaba haciendo en San Francisco, qué se estaba haciendo en Taiwán, en Shanghái, también en sitios más pequeños, quizás más cercanos a lo que puede ser nuestra realidad, como Israel, como Singapur, y con todo eso se generó una estrategia de la que ha salido, tenía que salir y ya ha salido, y yo creo que somos orgullosos y estamos muy orgullosos de haberlo logrado, un sector de producción todavía en sus estados muy tempranos, porque generar un nuevo sector industrial no es algo que se pueda hacer ni en 10 años hasta la estrategia cuando finaliza, ni en 18 años que llevamos ya, ni posiblemente en los próximos 25. Paciencia. Paciencia es algo que necesitamos para poder en algún día poder tener los tamaños que tiene Petronor o algunas de otras empresas que están aquí representadas. Pero sí se hizo un magnífico trabajo y se llegó a generar un tejido. Se han creado muchas empresas. Cuando yo llegué, las empresas se contaban con los dedos de la mano. Ahora siguen pudiéndose contar con los dedos de la mano, pero ya no solo los míos, los de probablemente muchos de los que estamos aquí. Es decir, sí tenemos ya un sector, sí tiene ya un impacto considerable en la riqueza del país, en la generación de empleo y en la generación de un empleo que es el futuro de la economía. Hablamos de economía del conocimiento, somos un modelo clásico de verdadera economía del conocimiento. Y ese conocimiento hay que generarlo. Y ese fue uno de los primeros pasos también que se dio. El conocimiento en nuestro sector, donde nace en las universidades, se transfiere a través de los centros tecnológicos, pero nos faltaba una pieza, nos faltaba el equivalente a lo que puede ser un Research Council en el Reino Unido, lo que puede ser el Consejo a nivel Estado, y esas referencias se han convertido en los CICs. Los CICs no nacieron para ser lo que son ahora. Los CICs nacieron para complementar los centros tecnológicos en ese plan que teníamos en el año 2000, en un proceso de agilización de la transferencia de conocimiento a las empresas. Pero para que se transfiera conocimiento, lo primero que tiene que existir es conocimiento. Y los CICs son ahora un magnífico exponente de generación de ese conocimiento, y ese conocimiento tiene que ser excelente. En nuestro sector no es necesario ser bueno, no es necesario ser muy bueno, es necesario ser el mejor. Si tú no eres el mejor, yo no compito contra otra empresa en Miñano o en Singapur o en Boston, compito con todas. Y si no soy mejor que todas ellas, mi producto no va a llegar nunca al mercado, y si llega va a fracasar. Pero para que llegue ese producto al mercado hacen falta otros muchos ingredientes aparte del conocimiento. Ese conocimiento, digamos que vamos bien. La universidad está haciendo un magnífico trabajo. Hay excelentes grupos que han sabido generar un conocimiento no solo para el regocijo intelectual, sino también para que pueda ser trasladable y útil para la sociedad en un plazo de tiempo, digamos, razonable, y que lleguemos a verlo. Los CICs se han convertido en un exponente de excelencia de investigación a nivel europeo e internacional, pero tenemos que transferir ese conocimiento. Transferir ese conocimiento quiere decir que las OTRIs de las universidades tienen que ser muchísimo más ágiles de lo que son. Y han mejorado un montón. Y no los estoy criticando, pero la experiencia también nos está dando un activo importante. Y ese conocimiento, para ser transferible y utilizado en una empresa, tiene que ser propiedad intelectual, tiene que ser inventariable. Y eso es una gestión adecuada de la propiedad intelectual y la solicitud de unas patentes cuando sea el momento. Y eso también es particularmente difícil, porque hemos pasado de no patentar absolutamente nada a patentar todo lo que se mueve. Y a patentarlo sin una estrategia clara de gestión de propiedad intelectual. Y las patentes
tienen un nacimiento, cuando la solicitas, con una fecha de prioridad, pero tienen también una fecha de expiración que es 20 años después. Y dices, 20 años, voy a patentar ahora, acabo de tener una idea magnífica en la universidad, la patento por si acaso, no me la vayan a pisar, y en 20 años ya dará tiempo de explotar lo que pueda salir de aquí. Pues lo que ocurre en nuestro sector, fundamentalmente en el sector farmacéutico y de salud, es que cuando una idea se convierte en una patente, para llegar al mercado necesita al menos 10 años. Lo que quiere decir que a la empresa farmacéutica, que es al final la que tiene que explotar comercialmente todo esto, le quedan otros 10 años para amortizar una inversión que no son los 400 millones que estamos hablando, y posiblemente sea más de 1.000 millones para que un fármaco pueda llegar y convertirse en un negocio rentable para la industria. Y si la patente se solicita demasiado pronto, lo que ocurre es que cuando llega al momento de registro en la FDA, en academia, le quedan 6, 7 años y eso no es rentable. Y eso puede provocar algo tan pavoroso como que un fármaco que pueda ser muy útil no llegue nunca al mercado porque no es rentable su explotación comercial. Entonces, cuidado con la gestión de la propiedad intelectual. Fundamental que mejoremos la gestión de la propiedad intelectual y que esa gestión sea pensando no solo en el momento adecuado de cumplir unos ratios de que tengo que solicitar 17 patentes antes de que termine el año porque no voy cumpliendo, sino que tengo que generar una serie de patentes que puedan proteger un producto de una forma eficaz, eficiente y durante un tiempo de lo suficientemente largo y de vida. Y con todo eso se han ido generando empresas. Ha habido ya casos de éxito, hemos mencionado, en mi presentación se ha mencionado Progénica. Progénica la creamos en el año 2000, muy en el entorno y muy apoyados y muy de la mano de Biobas y de toda la estrategia, y en el año 2013 se la vendemos a Grifols. Y se completa un ciclo muy habitual en nuestro sector, pero en absoluto habitual en Euskadi, en el que una empresa triunfa, ¿no? Cuando vende un montón, había 60 y tantos doctores en la empresa, habíamos sido capaces de atraer talento, también apoyados por la estrategia de Ikerbasque de atracción de talento. Es importante que nuestros grandes científicos vascos que están en el extranjero vuelvan. También es muy importante que se marchen. A veces comentamos, es pavoroso la crisis, nuestros grandes cerebros se tienen que ir, que se vayan. Si lo que tienen que hacer es irse, abrirse al mundo, ver que hay otras formas de pensar, de actuar, de interrelacionarse, generar una serie de relaciones para el futuro. Lo que tenemos que ser nosotros es responsables de generar un entorno que les permita volver cuando lo quieran o cuando les necesitemos. Pero no solo ellos, también hay que ser conscientes de esa competencia por el talento que se mencionaba esta mañana y que es real ya. Competimos por el talento y el talento está en cualquier sitio y no le podemos poner una bandera. Y ese talento hay que ser capaces de atraerlo. Y atraer el talento no es solo tener un entorno de innovación fabuloso, es también contarlo. Cuando el viernes vinieron los de Johnson & Johnson, una empresa que tenemos aquí en Miramón, Quimatis. Quimatis está desarrollando un fármaco para Johnson & Johnson para tratar el Alzheimer. Por supuesto, nadie lo sabe porque aquí lo mantenemos todo en absoluto secreto. Pero cuando vinieron y vieron el entorno, Miramón, el parque, se quedaron maravillados, infraestructuras. No hay muchos sitios en el mundo que tengan las infraestructuras que tenemos nosotros. Y eso también fue en buena parte gracias a Biobas. Se han generado bioincubadoras, se han generado grandes edificios de investigación impecablemente equipados con los CIC, se ha reforzado el equipamiento de los centros tecnológicos, los parques siguen siendo un ejemplo, no solo a nivel estatal, sino a nivel mundial. Infraestructura estamos bien, no necesitamos más. Si quieren ustedes ayudarnos y fomentar el RIS3 en el lado de biociencias, olvidémonos de las infraestructuras. Estamos cubiertos, sobrados, son magníficas. No necesitamos más inversión en infraestructuras, necesitamos inversiones en otras partes de todo el proceso. Y esa financiación, ¿cómo podemos mejorar la financiación que es necesaria para que ese conocimiento que se ha generado en la universidad, en los CICs y que se ha transferido a través de los centros tecnológicos en muchos casos hasta la empresa, que esa empresa pueda convertir ese conocimiento en un producto o en un servicio que sea eficazmente llevado al mercado? Pues para empezar, que haya un mercado y la empresa tiene que ocuparse de antes de abordar el desarrollo, y eso es algo que muy raramente, aunque les parezca raro, hacemos en nuestro sector.
Todos nos casamos enseguida con el conocimiento que hemos generado o que nos han transferido. No hay nada mejor que nuestro producto, proyecto o idea, y seguro que se vende sola cuando llegamos al mercado, y eso no ocurre, desgraciadamente, prácticamente nunca. Pero no solo es hacer un buen estudio de mercado, es tener los recursos suficientes para, una vez que sabes que tienes un mercado, que tienes un buen conocimiento que transferir, que tienes el equipo de personas porque has conseguido atraerlo y retenerlo, cómo conviertes todo eso en ese producto, en ese servicio que al final se convierta en un negocio, porque al final tenemos que responder a la cuenta de explotación y a nuestros inversores. Pues necesitamos recursos. Y nos enfrentamos a competidores que no se plantean los recursos. Es algo que estábamos comentando en el café ahora. Mis competidores en Estados Unidos, los recursos no es una variable. Yo me paso el 75% de mi tiempo, y el 75% de mi tiempo, mi jornada semanal son entre 65 y 70 horas. Es decir, me paso mucho tiempo dedicándome a buscar esos recursos. Mis equivalentes de mis empresas competidoras, no, los recursos los tienen y su facilidad de acceso es brutal. Y aquí no. ¿Qué es lo que tenemos bueno? Que también lo tenemos, los recursos para lanzar ese proyecto. Tenemos Seed Capital de Vizcaya, de la Diputación de Vizcaya, tenemos la Fundación Biociencias de la Diputación de Guipúzcoa y la Kutxa haciendo un magnífico trabajo para que las ideas transferidas puedan dar lugar a un germen de empresa, no una empresa, a un germen de empresa. Tenemos la Sociedad de Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, que a todos nos gustaría que fuese, aseguro que a todos nos gustaría que fuese mucho más activa de lo que es, pero que sí juega un papel importante. Tenemos, Ekarpen ha hecho un magnífico papel en industrial en los últimos años. En el caso nuestro particular, en Progénica, fue el motor que permitió financiero la consolidación de Progénica, y no solo eso, fue de una manera muy hábil quien ha desarrollado el entorno suficiente para que Progénica, cuando se vendiese a Grifols, no desapareciese y no se deslocalizase, sino que se convirtiese en el gran centro de investigación de Grifols, que cuando tiene que reunirse con Novartis y con bla, 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 no lo hace en Atlanta o lo hace en Barcelona, se viene aquí porque es magnífico enseñar el Parque Tecnológico de Zamudio y las instalaciones de Progénica, y aquí están más reforzados que nunca. Entonces, esa financiación para lanzar la empresa, yo creo que es magnífica. Hay business angels. Yo disfruté un business angel, que era Juan Miguel Retolaza. Recuerdo la primera vez que le presenté el proyecto en el año 2000. Y me dice, Laureano, no he entendido ni una sola palabra de lo que me has contado, pero me gusta. ¿Qué necesitas? Eso, en el año 2000, ¿quién sabe lo que era un business angel aquí? Pues ni lo sabíamos ni nos importaba. Son términos ingleses anglosajones que poco tenían que ver con nuestra realidad. Era un auténtico business angel. Yo soy un business angel ahora. Mucho menos inteligente y probablemente menos visionario que Retolaza, pero ya con un fondo de la mano del Fondo Europeo de Inversiones, en la que tenemos 6 millones, y vamos haciendo nano inversiones para arrastrar otros inversores que puedan levantar empresas. Es decir, ahí en ese punto de nacimiento, de financiación del nacimiento de la empresa, también vamos bien. Tampoco tenemos que hacer grandes esfuerzos. ¿Qué ocurre después cuando la empresa ya está financiada, está el primer producto, si no desarrollado, ya cercano a comercialización, y entra en ese campo que es growth? Y ya empieza a competir con empresas en Boston, Singapur y Taiwán. Hasta ese momento se ha más o menos defendido, pero en ese momento esas empresas tienen 100, 150 millones de dólares para hacer exactamente lo mismo que aquí tenemos que hacer con 15 o 25, y 15 o 25 lo puedo decir yo, que soy un afortunado dentro del sector, pero ahora estamos en Oncomatrix rematando por fin una ronda de 18 millones y ha sido un encaje de bolillos, una auténtica obra de arte. Eso es en la que participan desde family offices, inversores de Taiwán, inversores de Connecticut, inversores locales también, y bancos. Nosotros recurrimos a financiación bancaria. A hablar de financiación bancaria en nuestro sector, bio, salud, cuando se lo contamos a nuestros colegas en Boston, nos dicen que si estamos tronados, pues bien, ¿por qué no? Ahora, también la financiación bancaria tiene que abrir un poco la cabeza y ir un poco más allá de la financiación clásica avalada en proyectos como los nuestros, muchas veces afianzada, es el término ese magnífico que quiere decir que hablas con tu patrimonio personal como buen promotor.
Pero abrámonos a fórmulas de financiación no dilutiva cada vez más extendidas en Estados Unidos y en otros entornos, donde no tiene que haber un afianzamiento, donde el afianzamiento es el valor del proyecto, del promotor y del equipo que le rodea. ¿Se asume riesgo? Sí. Pero también cuando hablas con los bancos te dicen, claro, Laura, no es que yo a ti te presto el dinero. Si te va mal, a lo mejor no me lo devuelves, que esa parte no es cierta porque se quedará con mi casa, pero si te va bien, yo no disfruto de ese porcentaje de crecimiento. Y eso sí que es cierto. Pero para eso hay fórmulas perfectamente desarrolladas y posiblemente los conocéis mucho mejor que yo, de financiación no dilutiva bancaria que pueda llegar a unos proyectos de mucho más riesgo, pero que al final el retorno vaya en función de los resultados. Es un préstamo participativo elegante, digamos, y sofisticado, de manera que el banco pueda tener un payback muchísimo mayor, que pueda ser un rendimiento de un 3-4%. 3-4%. Yo, en uno de los proyectos en que participo ahora es con la familia Slim en México. Eran socios en Progénica y pusieron como condición para vender su participación a Grifols el que creásemos una nueva empresa que atendiese una demanda no solo social, sino también clínica y de mercado en México, que es la diabetes, que es ahora una verdadera pandemia a nivel mundial. Llevamos ya 5 años con ese proyecto. Ese proyecto ha invertido $176 millones en un proyecto en el Broad Institute de Harvard y MIT para generar el conocimiento, y lo que hace Patia es convertir ese conocimiento en sistemas de prevención de la diabetes. Es decir, olvidémonos de curar la diabetes. Hay 400 millones de personas diagnosticadas de diabetes. Pues aquí vamos un paso hacia atrás, prevención. Entonces, ayer teníamos un consejo, por cierto, te puedes conectar y puedes participar en un consejo de administración como consejero por teleconferencia, lo que es algo totalmente impensable e ilegal en nuestro entorno. Es decir, si hablamos de telecomunicaciones, deslocalización, lo fácil que es hablar de un sitio a otro, pero yo para ir a un consejo de administración a Madrid tengo que viajar. Y para que un inversor de Boston venga a un consejo de administración a Zamudio, tiene que viajar, pues no se puede comunicar por teleconferencia. Y eso, que parece una tontería, es pavoroso el efecto que tiene. Porque cuando yo hablo con un inversor en Boston para que invierta en un proyecto en Zamudio, lo que le da es pereza. Pereza, ¿no? Hemos pasado ya al punto en el que ¿y estos a qué se dedicarán? Y ahí, pues si no hay experiencia, no hay bio, ahí lo que hay es más... Pues sí, ya, eso lo hemos pasado. Ya saben que somos buenos, saben que hacemos bien las cosas, que somos serios, pero las barreras para una inversión internacional en nuestro país son y esto es simplemente un ejemplo para denunciar el problema que tenemos. Es muy difícil para un inversor extranjero venir no están invirtiendo en una gran empresa, están invirtiendo en una pequeña biotech donde estarán poniendo, pues, en un sindicato, pues, de inversores, a lo mejor 10 millones. Por 10 millones tienen que perder 3 o 4 días de su vida para venir aquí a un consejo de administración. Todo eso también hay que mejorarlo. ¿Qué otras maneras podemos de mejorar la financiación? El tener el ciclo completo. El principal problema para convencer a todo ese dinero que dicen que hay ahí fuera, que yo jamás lo he disfrutado, dispuesto a invertir y ávido y hambriento de proyectos, y hay mucho más dinero que proyectos, ya a mí eso no me ha pasado, la verdad. ¿Cómo podemos convencerles y atraerles a nuestro campo? El riesgo ahora es relativo. ¿Somos un sector de riesgo? Cierto, y además tenemos que decirlo y ponerlo en 800 disclaimers cuando entreguemos un cuaderno de venta de la empresa o de ampliación de capital. Pero si tú comparas la evolución de las inversiones en sectores como bio, en sectores salud, frente a inversiones en empresas mucho más consolidadas y más clásicas en los últimos 10 años, verás que el riesgo tampoco es tan alto. Es más, puede ser incluso al contrario. El mayor problema que tenemos es liquidez. Una persona que invierte en un proyecto en biotecnología o en salud va a tardar entre 5 y 10 años en conseguir el retorno de esa inversión. Y en ese proceso de 5 a 10 años es muy difícil que se pueda generar eventos de liquidez en el momento en que, por lo que sea, quiera hacer caja. ¿Y cómo conseguimos liquidez? Pues la liquidez es básica, es el mercado. Es un verdadero
mercado alternativo bursátil que permita que haya empresas que entren a cotizar sin facturar. Ya no digo que tengan beneficios, no, sin facturar. Oncomatis ha invertido ya en los últimos años 15 millones, estamos metiendo otros 18, pero hemos firmado un term sheet con una farmacéutica en agosto que nos podría dar un contrato de 150 millones de hitos y un 5% de ventas del fármaco. Es decir, el retorno existe, pero el retorno es después de muy largos periodos de maduración en los que no hay esa liquidez. Entonces, necesitamos un mercado alternativo bursátil y no nos estamos inventando nada. ¿Cuántas empresas de las que están en Nasdaq en el sector salud facturan? Pues yo diría un 3%, me lo estoy inventando, ¿eh? A lo mejor no es un 3, es un 1, es un 17, pero seguro que no es un 60%. Y aquí vete a hablar con un colocador de salida al nuevo mercado y dile, no, yo no facturo, y además no pienso facturar en los 3 próximos años. Y es que además por encima es que ni me importa. Entonces te miran y te dicen, joder, lo que haces es fabuloso, ánimo, ánimo, a lo mejor te invitan a un café, si les ha ido bien, hasta a lo mejor os vais a comer y seguramente pagas tú. Pero lo que va a hacer, con toda seguridad, es desistir porque no tiene la herramienta con la que poder llevar tu empresa a un mercado alternativo. Necesitamos un mercado alternativo que dé liquidez. Y necesitamos educar al inversor y no sobrevender. Muchas veces también lo que hacemos es, vamos a curar el Alzheimer, el cáncer y las enfermedades autoinmunes en un plis plas, porque la idea que hemos tenido es brillante y sirve poco menos que para todo. Eso tampoco lo podemos hacer y lo hacemos con demasiada frecuencia. Entonces, también desde el lado de nuestras empresas, desde Sector Salud, sí tenemos que ser muy conscientes y muy contenidos cuando nos venimos arriba y nos crecemos y lo que tenemos es algo fabuloso, el que el inversor que tenemos enfrente no es un inversor especializado, no es un inversor que tenga experiencia de invertir en el sector y no le podemos sobrevender algo que no vamos a poder ser capaces de cumplir en un periodo de tiempo, porque ese inversor, ¿qué es lo que va a hacer? Desilusionarse. Y a lo mejor no se desilusionaría si sabe desde el principio que su periodo de inversión va a ser de entre 5 y 10 años y que ese periodo lo tiene que sobrellevar y, desgraciadamente, no hay eventos de liquidez, lo más probable, antes de que eso ocurra. Y cuando ese evento de liquidez ocurra, no pasa nada si esa empresa, en vez de un crecimiento orgánico fabuloso, lo que comete es un crecimiento a través de compras de otras empresas, que es algo aquí que todavía nos cuesta muchísimo entrar en la cabeza, o se vende al de al lado. Que es lo que sí tenemos que generar, un entorno para que si se vende, ese que venga, en vez de llevársela, se quede y pasemos de tener una progénica que se vaya a un Grifols con toda su potencia de I+D y todo su nombre internacional en el Parque Tecnológico de Zamudio. Y financiación también es ayudas a la I+D. Y ayudas a la I+D, aquí nos preocupa mucho, siempre estaremos haciendo bien las cosas, subvención, estamos subvencionando a las empresas, al final las empresas solo viven de las subvenciones, naturalmente las ayudas tienen que financiar la I+D y no financiar el circulante de la empresa, y si es así, pues más están haciendo las cosas, pero sí son necesarias las ayudas a la I+D. Y sí se sigue haciendo un trabajo fabuloso desde agencias como la SPRI aquí, pero el trabajo es horrible a nivel europeo y es horrible a nivel estatal. El CEDETI se pasa la vida diciendo me sobran los millones y aquí no hay proyectos y todos los préstamos que yo podría dar se quedan sin dar porque no hay proyectos que financiar. Pues, señores del CEDETI, ustedes no financian mi proyecto porque me exigen el afianzamiento de mi patrimonio personal. Y para que me exijan el afianzamiento de mi patrimonio personal me voy a un banco que el interés tampoco es tan diferente ahora como pues pasa de ser un 0, un 1 a un 3%, y no tengo que rellenar 800 papeles ni contarle lo que estoy haciendo a toda la comunidad científica porque lo contamos absolutamente todo. Si el CEDETI da préstamos, que los préstamos vayan contra el proyecto y no contra el patrimonio de los promotores. Y si no, queden subvenciones. Si no pasa nada por dar subvenciones. En Estados Unidos te cubren de subvenciones, sobre todo cuando hay momentos de poca inversión privada. Y esas inversiones tienen además, esas subvenciones, un efecto incentivo muy potente de la colaboración entre los distintos agentes. Tú, si quieres un buen proyecto financiado por la SPRI, pues vas a tener que integrar a los centros tecnológicos, vas a tener que integrar a las universidades y vas a tener que crear un consorcio. Y ese consorcio que se crea en muchos de los casos, tampoco nos engañemos, porque lo que hay es que levantar el dinero y como lo que me da más remedio, pues voy a contratar, lo que genera, sobre todo si se está haciendo un buen trabajo de coordinación y un buen trabajo en el agente de generación de conocimiento, es una costumbre de colaboración.
y terminas con una cartera de colaboradores en tu entorno con lo que ya te has sentido cómodos y eso es terriblemente fructífero para todo un proceso de ciclo desde generación de conocimiento, traslación, explotación y rendimiento. Pero no debe ser todo subvenciones. Mis competidores, su principal cliente, estén donde estén, da igual que sea Singapur, Boston, Taiwán, es su gobierno. Y su prueba de concepto de su producto es su gobierno. Y cuando yo voy a Boston y le presento mi producto a un fondo de inversión y me pregunta ¿quién te compra? Y le digo, pues estoy aquí negociando con el Mass General aquí al lado, tengo también un hospital que me compra en Toronto y el de Tokio. Y dice, ¿y en tu casa no te compra nadie? Y dices, no, porque espera que te expliques. Que claro, tenemos una serie de regulaciones y sobre todo tenemos un miedo terrible a comprar algo y saltándonos las leyes del comercio, libre competitividad, bla, 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 bla. No se lo creen. No es que lo pongan en tela de juicio, no se lo creen. ¿Existen herramientas que puedan evitar eso? Sí, existe una magnífica herramienta que se llama compra pública innovadora. La compra pública innovadora para mí es equivalente a la magnífica idea esta de las bolsas de plástico, de pague usted 5 céntimos. Y nos hemos acostumbrado todos a, en vez de deme 8 bolsas de plástico, a lo mejor hasta llevar una de casa. Medidas tan sencillas que pueden tener un impacto tan brutal. La compra pública innovadora es fabuloso. No para resolver la cuenta de explotación de la empresa. Yo no quiero que la compra pública innovadora me resuelva la cuenta de explotación, ni lo va a hacer. A mí Osakidetza no es mi cliente que va a resolver mi cuenta de explotación de resultados, pero sí es mi prueba de concepto para después venderle al Mass General de Boston y al de Ontario y al de Taiwán. Necesito esa prueba de concepto y nadie entiende que esa prueba de concepto no la pueda generar en casa. Y sobre todo, ahora soy yo el que no lo entiendo, que cuando existe esa herramienta y esa herramienta es compra pública innovadora, no se ponga en marcha. Y ya se está poniendo en marcha en otras comunidades y en otras regiones de Europa y está hasta dinero que se está desaprovechando, que estaba alocado, que estaba destinado a ese fin. Es decir, tenemos herramientas que son muy necesarias para el fortalecimiento y la consolidación de un sector y no las estamos aprovechando. Y esa es una crítica realmente importante. Más financiadores. Fondos de pensiones. Debería ser el dinamizador de cualquier sector de nueva economía de crecimiento en Euskadi. La capacidad de inversión es tremenda. No es necesario que inviertan más de un 10% en empresas no cotizadas con un componente tecnológico y lo pondrían todo patas arriba. Y no es que no hayan hecho sus pinitos. De nuevo, yo no soy el mejor de los ejemplos. Yo los he tenido en Progénica y ha sido fabuloso trabajar con ellos, pero se han desinflado y cada vez les cuesta más invertir en empresas no cotizadas y cada vez les cuesta más invertir en empresas tecnológicas y cada vez les cuesta más el darse cuenta de que lo que están haciendo no es lo que deberían y nadie se lo dice. Pero a los fondos de pensiones es necesario la reactivación de la inversión de los fondos de pensiones en las empresas tecnológicas. RIS 3 sería un RIS 3 Plus con los fondos de pensiones y los necesitamos. Y ahora estamos en un RIS 3 Minus. Estamos todavía, queremos que ese 3 nuestro sea grande, pues los necesitamos esa financiación. Y necesitamos que ese fondo fantástico del que se habla tanto, incentivado desde el gobierno, se gestione desde aquí. No es en absoluto razonable, a mi entender, y a lo mejor mañana digo algo completamente distinto, que un fondo de inversión destinado a consolidar sectores de economía asociada al conocimiento, gestionado o financiado por el Gobierno con un objetivo de consolidar los sectores de crecimiento, se pueda llegar a gestionar por una gestora de fondos de inversión que siga criterios puramente comerciales y que pueda ser, me da igual que sea de aquí o de Madrid o de Singapur. Sus criterios van a ser unos criterios de rentabilidad. No puede ser un criterio de rentabilidad el criterio único de un fondo gubernamental.
Y eso no quiere decir que nos vaya a haber rentabilidad después. ¿Qué estaba haciendo yo hoy en el descanso? Yo en el descanso estaba terminando de negociar la tercera recompra que le hago de una empresa a Seed Capital Vizcaya de sus participaciones. Es decir, la rentabilidad de esa inversión existe, hay precedentes. Es la tercera, es 600% de su inversión se la va a llevar. Capital Riesgo del País Vasco en Progénica, cuando vendimos, se llevó un 700% de su inversión y había invertido una pasta, pues se llevó un montón de dinero. Es decir, no tiene que ser un criterio de rentabilidad, pero la rentabilidad, si está bien gestionada, llegará. Pero no puede ser lo que decida cuáles son las inversiones, porque si nos ponemos en esa coyuntura, pues ya no solo va a ser la rentabilidad, sino va a ser, soy el gestor, me quedan 3 años del fondo, pues mi criterio de inversión ya es completamente diferente, porque tengo que hacer la liquidez ya no en 7, 10 años, sino en 3. Por favor, ese fondo se tiene que quedar aquí y los que lo gestionen, por supuesto que tienen que ser profesionales, por supuesto que tienen que ser independientes, pero por supuesto que tienen que tener una conciencia clara de que su objetivo es consolidar sectores industriales en el país y no un puro criterio de rentabilidad. Y como se lo lleven fuera la gestión, el criterio tendrá que ser rentabilidad y esto será un fracaso y, desde luego, de nuevo, un uso y no óptimo de una herramienta que nosotros tanto necesitamos. Y con todo esto, ¿a qué nos vamos a dedicar las empresas en el 3 de RIS? Salud es muy amplio. La gestión del conocimiento es libre, mucho más libre la generación del conocimiento. Y este es un país libre, pues el investigador que haga lo que le dé la gana y se investigue lo que quiera y que la empresa también sea libre de decidir si se dedica a fabricar peces transgénicos que sepan a flor del Pirineo o a desarrollar un fármaco contra tumores en un entorno de competitividad que probablemente la lleven cuando menos a problemas si no tiene un nicho diferencial. Que hagan lo que quieran, pero sí tiene que diseñarse desde la estrategia de RIS3 y es un diseño no gubernamental, es un diseño en el que participamos todos los agentes, el gobierno, los centros tecnológicos, las universidades, las empresas, los financiadores, pero sí tiene que haber unas áreas prioritarias. No somos Boston, no somos Estados Unidos, no somos ni siquiera Japón o Australia. Tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y conscientes de nuestras limitaciones en un entorno en que lo que desarrollemos tiene que ser competitivo a nivel global. Pues hay que diseñar áreas prioritarias y el que quiera trabajar fuera de esas áreas prioritarias, por supuesto que lo haga, pero no con la financiación que venga desde el Gobierno o incluso ya aparejado a unas estrategias conjuntas de inversión. Y ¿cuáles son esas áreas prioritarias? Motores tractores, empresas tractoras, entornos tractores. Pues esas áreas prioritarias, empecemos por ver en qué somos ya fuertes, qué hemos hecho bien en los últimos 18 años. Pues, y ahí nos salen áreas que coinciden con algunas que he visto fugazmente en cuáles son las áreas prioritarias del área de biociencias, pero otras quizás no. Pues una de las áreas prioritarias es, pues si tenemos a un Grifols, pues tiene que ser todo el entorno de generación de soluciones genéticas, bioquímicas, de medical devices, de máquina, herramienta, en el entorno del manejo de la sangre. Y ahí hay una transversalidad fabulosa que es, yo creo que, el kit y la clave del futuro de nuestro sector. Nuestro sector, se mencionaba primero de la mañana, ya no hay fronteras entre países, ya no hay fronteras entre sectores. Es cierto, la transversalidad es fabulosa. Nosotros, en el proyecto con los mexicanos, el proyecto de Patia nació en México, pero como mi suegra vive en Añorga, pues ahora tenemos una Patia Europa aquí en Miramón. Y Patia Europa está liderando un proyecto de diabetes gestacional en la que Patia desarrolla unas sofisticadísimas herramientas de evaluación de riesgo genético, pero unos panaderos de aquí al lado están diseñando un pan con un almidón gelatinizado que se excreta mucho más rápido y que puede ser recomendable para mujeres con un riesgo alto de sufrir diabetes durante su embarazo. Y unos chocolateros están desarrollando unas barritas energéticas mucho más bajas en glucosa. Y
bueno, toda una serie de empresas del sector de alimentación desarrollando o abriendo un nuevo camino. Yo creo que ni somos conscientes de lo que estamos haciendo dentro de 10 años. El impacto yo creo que tiene que haber sido si lo hacemos bien. Que están abriendo un camino que me recuerda a lo que me decía Tallada. Tallada, a lo mejor no saben quién es. Tallada es un gran financiero, un gran especulador madrileño, un mago de la bolsa. Pero también tiene un toque industrial que le puede, y de vez en cuando, aparte de ganar mucho dinero especulando, entra en una empresa y la pone patas arriba, la gestiona, la empaqueta y la vende. Pues eso intentó hacerlo con Ebro Puleva antes de que le cortasen la cabeza, y quería, fue uno de los primeros que quiso comprar Progénica, y yo recuerdo unas navidades encerrados negociando la compra, y él me decía, ¿ves lo que es esto? Y era un Actimel. Y decía, esto es año 2003, algo por el estilo. Esto es leche a 17 euros el litro. Entonces, eso es algo que tenemos que ser muy conscientes. Somos competitivos vendiendo leche, pues con la deslocalización de las grandes lecheras lácteas, pues a lo mejor no tanto. Podemos ser competitivos desarrollando alimentos funcionales que tengan un valor añadido, y eso es pura salud. Entonces, es pura salud, pero es alimentación, es nutrición, pero es farmacia. Está todo mezclado. Las fronteras han desaparecido, pero los nichos de mercado y las oportunidades que hay son impresionantes. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, siendo conscientes de nuestras limitaciones. ¿Dónde hay nichos de mercado? Pues tenemos los de la sangre, y además vamos a terminar haciendo máquinas, desde máquina de herramienta, no solo para el sector de automoción, sino también para optimizar eso. Y hay ejemplos fabulosos dentro del entorno de esta casa, de Mondragón, también ha terminado en el entorno de Grifols, de unos sistemas de inyección de los quimioterápicos en los hospitales, con una idea genial. Todo este conocimiento que tenemos se puede convertir en un poderoso sector dentro de salud, pero con esa transversalidad, desde alimentación hasta la máquina herramienta, llegando a un fin común, que es el mejorar la salud y la calidad de vida de todos los que vivimos aquí. Y eso se tiene que hacer desde las empresas grandes como motores, tractores. Yo tengo mis dudas. Yo creo que los motores tractores son fundamentales y sobre ellos hay que construir. Yo creo muchísimo más en un entorno tractor. Yo creo mucho más en un entorno, y no porque haya tenido una iluminación esta mañana, sino porque lo he vivido en Boston. Afortunadamente, Progénica en su día tuvo una filial en Boston, y yo me pasaba la mayor parte de mi tiempo allí en pleno Tech Square, se respira innovación, decía un profesor de Harvard. Pues, ese entorno de Boston, en Boston no hay grandes empresas. Ahora sí, ahora se han ido todas las grandes farmacéuticas. Y si quieres negociar con Novartis, la suiza, y con Roche, la suiza, y con Glaxo, la inglesa, te vas a Boston a negociar con ellos. Y bueno, eso, una breve aparte, que le haga pensar también a los grandes gestores brillantes del programa H2020 de la Unión Europea en el sector de salud. Es el mayor fracaso que ha tenido la Unión Europea. Nunca, yo no se lo he oído a nadie. A nadie. Han conseguido que todas las pequeñas biotechs, la mayor ambición que tienen es irse a Boston. Ha conseguido que las grandes farmacéuticas hayan ya trasladado no solo sus laboratorios a Boston, sino sus centros de decisión. Fracaso absoluto. No hay un solo proyecto del que tú veas, y eso es inteligencia competitiva, y lo hacemos nosotros, y pagamos para que nos ayuden a hacerlo, de qué proyectos están sacando algo que no hay nada, es un erial, es un fracaso absoluto, es un verdadero despilfarro de una ingente cantidad de miles de millones de euros, horribles, nefastamente gestionados. Y nadie lo dice. Somos pequeños. Estamos recibiendo cada vez menos dinero de la Unión Europea en el sector salud, y eso es así. Es necesario estar allí. Nosotros necesitamos que se nos apoye. Necesitamos que... Los holandeses no son muchos más que nosotros, pero se llevan todo. ¿Por qué? Porque tú levantas una piedra en Bruselas y te encuentras un holandés peleando por su empresa, que se ha presentado a un proyecto y peleando por una gestión, y asegurándose que desde el Estado se acompañen con los fondos necesarios para que proyectos que hace falta dinero europeo, pero también dinero estatal, vayan para adelante y no se caigan porque el Estado dice que no tengo presupuesto para acompañarlo. Entonces, eso es fundamental. Pero bueno, volvamos a ese entorno. En Boston las empresas son pequeñas. En Boston tienes Genzyme, que ya la ha comprado Sanofi, y Biogen, que tenía un tamaño
que podría ser una empresa, digamos, mediana, grande. El resto son todo empresas pequeñas, empresas de 25, 50 trabajadores, alguna puede haber de 100, capitalizadas a 2 millones por barba, es decir, todos tienen unos recursos fabulosos, pero no es un entorno de grandes empresas tractoras, no, el tractor es la empresa, es el entorno. Y ese entorno lo tenemos. Tenemos los centros, tenemos los CICs, tenemos la universidad, tenemos los parques tecnológicos y lo tenemos todo a una distancia prácticamente caminando. Hablaban de la ruta, esta ruta que va por todo Massachusetts, que es de donde nació todo el sector biotecnológico, no solo Boston, es todo el estado de Massachusetts. El sector de telecos de Massachusetts tampoco es Boston, es una autopista. Nosotros tenemos aquí la A8. Pues nuestra A8 es una distancia de 1 hora entre capitales, que es pasear todo entrado. Tenemos el entorno, lo tenemos, lo que es lo que tenemos que hacer, gestionarlo bien, darle los recursos adecuados y tener ambición. Nos falta ambición. Somos pequeños, sí, pero hay cosas que sabemos hacer muy bien, sí, y sabemos hacer cosas mejor que nadie. Condición sine qua non, pero condición que existe. Tenemos la capacidad en nuestro sector, que es el que yo conozco, indudablemente en otros posiblemente también, y están mucho más consolidados que nosotros y tienen mucho más motivos y éxitos encima de la mesa para demostrar, pero nosotros en nuestro sector sí hay áreas, nichos de actividad donde podemos ser los mejores y la gestión es adecuada y si los recursos que se dedican son los adecuados. Nos falta esa ambición, cada vez más somos los que las tenemos y todo cuando nos venimos arriba aquí nos dejan hablar durante media hora seguida, pero es necesaria. Podemos ser los mejores en determinados nichos de actividad. Es fundamental que seleccionemos bien cuáles son esos nichos, que la acción sea coordinada desde los distintos agentes y el Gobierno tiene que jugar un papel importante ahí. Y yo no soy particularmente socialista, pero tiene que jugar un papel muy importante. Y juntos sí puede haber una coordinación que nos lleve a ser los mejores dentro de determinados nichos de actividad y que el sector bio de salud en Euskadi se consolide como un sector que verdaderamente sea un motor y un potente tractor de la economía del país. Eskerrik asko.